cosa. La vida nunca es de color de rosa. Que si no te revueltas no habrá nadie que te regale tus libertades. Te quiero revoltosa. Te quiero revoltosa. Te quiero revoltosa. Estamos de vuelta. Toma un abanico, por favor, Juanma. ¿Cómo no te voy a dar un abanico yo a ti? Y a ti, Juan de Dios. Y ella. Ya, tú tienes uno. Carmen también tiene. Tú me puedes hablar, pero si no te pones el micro. Hola. Ella que ha salido en Factor X, que ha sido trending topic en su momento y lo será muchas más veces. Ole. ¿No te vas a poner el micro, alma mía? No sé. Aquí, ¿no? Aquí, al lado del horario. Bueno, ellos, volvemos de publicidad, lógicamente, son muchos los artistas que quedan. Decimos que hoy va a ser un poquito más breve el programa, pero es una maravilla empezar como hemos empezado, llevar la semana que llevamos y tener el fin de fiesta que vamos a tener hoy. Yo este año tenía que contar con vosotros sí o sí. Gracias. Sol del Son, que habéis sido una revolución en este programa Factor X, con Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi. Claro. Xavi Martínez. ¿A ti quién te ha gustado más, hija? A mí Jesús Vázquez. A mí todo. Y producción, una maravilla, vamos, todo. Ellos son tan elegantes y tan artistas que dice nuestro representante ahí también. Claro que sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hombre, por supuesto. ¿Qué me cuentas de ellos? ¿Cómo venderías tú como representante el arte de Sol del Son? Representante es un producto artista muy bueno, ¿vale? Que son chavales con jóvenes con mucha hambre y son muy buenos. Ha dicho con mucha hambre, tú ten cuidado. Eso es verdad, que yo quiero ahora mismo una chuleta. Mucha hambre artísticamente. Artísticamente, mucha hambre artísticamente, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno. Que son chavales que quieren ir poco a poco, paso a paso y vamos con ello. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo quería traeros para que estuvierais aquí, porque el año que viene estoy seguro que vaya a tener ya discos en el mercado. ¿Qué destaca de tu música, Juanmi? De la música que hacéis. ¿De la música que hacemos? Pues mira, yo pienso que la música que hacemos es innovadora. Eso sí. Es súper importante decirlo, Eduardo, que es innovadora porque son temas propios y son temas compuestos con Juan de Dios, con la ayuda de nosotros, pero sobre todo con Juan de Dios. Y son temas que tienen siempre su historia, ¿sabes, Eduardo? Y ella, hemos venido de Tatiana la Negra, pero ¿tú la has escuchado cantar a ellos? No lo he escuchado en Puy ahí por David y quiero... Poneros los micros, que os voy a romper las muñecas a todos de tanto cogeros las manos. No la había escuchado, lo he escuchado un poquillo ahí ensayar, pero tengo muchas ganas de escucharla ahora, claro. Vamos Ole, ole. con ese tema que os abrió las ventanas del mundo de la televisión para que todo el mundo conociera. Claro que sí. ¿Vamos? Vamos ya. Sol del Son, lujazo hoy, aquí en directo. Adrián nos tiene que hacer llorar y todavía un poquito más. ¡Vamos! Vámonos. ¿Cantar la mía? Ele. Buenas, Jorge Riquelme, ¿qué tal? Ahora vamos contigo. Hey, dedicado a Camarón, oye. Mira. Como el agua. Yo como el agua, como el agua, y te dicen, oye. Monstruo de rabia y miel. Como la Mira que soy gitanito, vengo a tu casamiento. Ya patino en la camisa, la única que tengo. Una chabolita allá en el río, donde tengo mi gitana, mi mujer y a todos mis niños de mi alma que aprendían para el mañana. Dice, mientras mi niña iba a la fragua. eres como un laberinto, De pasiones. que juega con mi cariño y duele. Como el agua, Y cada como la cacho, cada letra, su alma se estremecía, estaba claro. Ese hombre cantaba lo que sentía. Camarón de la isla, rey de todos los tiempos. Dice, oye, Mira, ¿cómo suena? Mira. Y como un ángel le subo como un ángel. Ay, como un ángel le subo como un ángel. que los Juanma. Moura, 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 moura. Vámonos. Vente tú conmigo. Que se ve la cintura y cariño. como él. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Sa! Potro de rabia, rabia y miel.
¡Bonito! Dentro de mi alma, dentro de mi ser. Otro de radio y miel. Dentro de mi alma, dentro Díselo, Málaga Feria, oye. Otro de radio y miel. Muchas gracias. Para Málaga. Para su Málaga, feria. para vosotros. Mucho cariño. Lujazo, muchas gracias. Que tengáis toda la suerte del mundo, de verdad. Amén. Gracias. Amigos, vamos también a ir despidiendo esta reunión. Aquí había un cambio de guitarra, ¿no? Muy bien. Alfredo, maestro, Venga, vamos, Alfredo. Vámonos ya. te sienta por aquí. Ahí nos cambiamos rápidamente. Venga. Ay, porque... Ay, oye, mucha suerte. Éxito asegurado. Perdona, disculpa. Sí, sí, hoy un poquito el camarote de los hermanos Mar, Juan Palma, Sergio Ley, Vicente Ruido, Jesús Tapia. Y estoy viendo por ahí una alfombra roja enorme acercarse hasta aquí porque acaba de llegar Bárbara Rey. Ella, como siempre, bueno, ya es una tradición. Ha fallado un par de años porque no ha podido por motivos personales, pero ya sabéis que empezó esta Feria de Málaga con nosotros aquí en directo y va a estar con nosotros para acabar la feria, para decir: Málaga, qué bonita eres, más feria que nunca. Bárbara Rey, no hay más. Adrián Benítez, un poquito, por favor, Amigo Eduardo. de ese single anterior, que yo quiero escucharte y que queremos escucharte todo. Venga, vamos a hacerlo. Un placer tenerte siempre, gracias, Muchas maestro. gracias siempre a ti, a los minutos que nos da y a la oportunidad que nos brinda a los compañeros por estar aquí un ratito contigo. En la Yo le Feria doy- de Málaga, como cada año. Yo le doy las gracias al que inventó los clines y el papel secante. De verdad. Y el agua Una cosa- embotellada. y el agua embotellada también. Y el agua Habéis embotellada. puesto los vellos de punta, ¿eh? Escucha, Adrián, por favor. Venga, vamos allá. No, ellos no tienen compás. Vamos, artista, mira. Vamos ya. Su mirada de niña despistada me tiene el corazón latiendo a su ola. Vamos, Adri, mira. Ese pelo siembra mi desconsuelo, si no la siento cerca pasan las horas. El reloj vuela y no viene, quién sabrá quién la entretiene. Le pregunto a mí adentro lo que hará en cada momento mientras se me va la vía, respirando sus mentiras. Yo ciego, porque mi corazón grita: miénteme, miénteme, pero sigo aquí a tu vera. Miénteme, miénteme, lléname de primavera. Miénteme, miénteme, hiéreme con tu veneno. Miénteme, miénteme, que por tu beso me muero. Mira. Ole. Vaya manera de comenzar, vaya manera de seguir. Esto... Amigo Eduardo, antes de que se me olvide, nos Sí. vamos corriendo para Real porque cantamos a partir de Ay. las 6 de la tarde en la caseta de nuestro amigo Juan Rambla, siempre así, ¿vale? Estaremos En lo esta siempre tarde. así. Te espero. Un abrazo, amigo Daniel y Rezuelo, por favor, como siempre llevando aquello, capitaneándolo de una forma magistral, lleno de amigos de un buen ambiente exquisito. ¿Y esta noche a partir de qué hora? A partir de las 12, a las 6 y a las 12. Bien, os recuerdo, esto se sortea hoy. Loli está a punto de entrar. Tenemos varias llamadas, 2 de la semana y 2 que vamos a hacer hoy para que sean los ganadores de estos cojines. Bárbara Rey, qué guapa estás, hija. Ole. Qué guapa está ella ahí con su abanico. ¿La podemos ver un poquito? Para ir... Mira, Bárbara, ahora... ¡Míralo! Ahora te está viendo todo el mundo. Ay, mírala a ella. Gracias por venir otro año más, por favor. Ay, qué orgullo de amiga. Bueno, nos vamos con Rocío Luque al centro de la Feria de Málaga. ¿Y cómo nos vamos? De charanga. ¿Son los que más animan la feria? Bueno, todo el mundo, los coros, los verdiales, los artistas grandes, pero la charanga no me la que lían, ¿eh? Por favor, nos vamos con la charanga y con Rocío Luque.
a tomar un poquito de agua y ahora volvemos. Vámonos. Rocío, ay, Rocío, si no saludo a Rocío, ¿cómo me habla? Rocío, buenas tardes. Aquí sigo, Edu, viviendo y disfrutando la Guapa. Feria del Centro de Málaga. Ya último día para nosotros, para 101 Televisión, pero viviéndola al máximo. Y he querido acercarme a una charanga porque bien recordaréis que hemos estado jueves y viernes sin charangas por un incidente que ocurrió aquí en el centro de Málaga. Le requisaron la policía a unos chavales que estaban tocando por la calle sus instrumentos y le pusieron una multa. Finalmente esa multa se retiró y se le devolvieron los instrumentos, pero esos 2 días hemos estado sin charangas porque el resto de ellas se han solidarizado con esa charanga a la que le quitaron los instrumentos. Estoy junto a Cintia de la charanga Crazy Brass, que el otro día estuvimos contigo, Cintia. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, os habéis querido solidarizar con esta charanga durante 2 días y tampoco os habéis querido arriesgar por vosotros mismos, ¿no? Sí, porque no sabíamos cómo iba a ser el tema de... Claro, como a ellos les requisaron los instrumentos, a nosotros no nos han llamado la atención en sí, pero claro, también son nuestros amigos, somos conocidos todos, nos llevamos súper bien todos, entonces como que nos hemos querido solidarizar con ellos porque también nos ha sentido como parte de nosotros, porque somos todos somos amigos. Nos contó el otro día Javier que pensabais crear una asociación, no sé si eso se ha puesto sobre la mesa o lo vais a dejar para después de feria. Lo vamos a dejar para después de feria, porque ahora mismo tenemos como que medio dado el permiso, entre comillas, para poder tocar en el horario establecido, vaya. Vale. O sea que, pero sí que lo vais a pensar después de feria, sí. El hecho de crear una asociación para circunstancias que ocurran como la ocurrida durante esta semana, ¿no? Sí, porque es que son 1.800 de multa, entonces, que quiera que no, son 1.800, no ganamos nosotros para eso. Y la mayoría estamos aquí también por disfrute, pero también nosotros nos estamos ganando un poquito la vida, porque nos dedicamos a esto y el conservatorio y esas cosas cuestan dinero que no son gratis, que es que nos podemos ganar la vida con esto. Bueno, vamos a olvidarnos de esos 2 días que por desgracia no hemos disfrutado con las charangas que tanto nos gustan y vamos a ponerle al mal tiempo pasado buena cara y cuando usted quiera, Cintia, vamos a escuchar vuestra magnífica música. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. ¿A quién le importa? Va por vosotros. Vámonos. Tírale, Samu. Ahí la charanga animando el centro de la Feria de Málaga, maravillosa. Rocío siempre metida en los mejores rincones. Y bueno, y nosotros con la mejor gente del mundo, porque de verdad que es un orgullo decir que cada día pasan por aquí, bueno, no sé cuántos invitados. Todos son buenísimos, maravillosos. La gente que viene a visitarnos en directo a la Plaza de la Marina. Y yo, perdonadme, pero hay una debilidad especial, bueno, me siento por ella desde hace muchísimos años. Yo cuando me dicen, ¿cómo es? Y digo, una de las mejores personas que conozco, de corazón, de artista, y porque
uno le dice, ven para acá, y ella dice, lo dejo todo. Y es lo que ha hecho ahora, está veraneando en Marbella, ama Málaga de hace muchísimos años. Te quiero, Bárbara Rey. Vamos a escucharnos. Por favor, yo como estoy acostumbrada a la petaca, ¿entiendes? Pues de pronto, que sí, que estamos... ¿Cómo estás? Sí, es verdad, estoy... No, lo firmo. Que 2 añitos. Te he notado el tono. 2 añitos. Dos. Faltando. Empezaste, no, faltando no. No, ¿a que no te he llamado yo? No llamando. Bueno, cuidado. Que es distinto. Y no 2 añitos, el pasado. Ah, vale. El año pasado. El anterior sí. Sí. Bueno. ¿Cómo estás? Estoy bien, muy bien, aquí contigo, con tus compañeros, con tus amigos y sobre todo con la gente de Málaga, que ya saben ellos que me encanta la tierra y que les quiero un montón. Y bueno, pues contigo, ¿qué te voy a decir? Bueno, ella que es una profesional en el mundo del espectáculo, desde siempre. A mí, fíjate, a mí la palabra vedette me parece muy grande, pero cuando dicen la vedette, presentadora, actriz, vedette, cantante... pero siempre me llaman como la vedette en tono despectivo. Tú ya sabes que el nombre de vedette... Es muy bonito, ¿eh? Muy bonito, pero en España se utiliza en un tono despectivo. Para mí, vedette es una persona que abarca todo. Sí. Dentro del mundo artístico. ¿Qué es una vedette, Bárbara Rey, para la gente que no sepa lo que es una vedette? En España una vedette es una señora que trabaja en revista y que le da la réplica al cómico. Fíjate. En español. Esto es lo que normalmente se suele decir de una vedette de revista aquí en España. Yo he hecho 2 revistas en mi vida, he hecho 43 películas y he hecho 200.000 programas de televisión. Entonces, el hecho de llamarme vedette, yo sé que lo utilizan en tono despectivo, pero a ti te hay una cosa que te da igual, a mí ¿verdad? me importa un pimiento, pero no sabe de qué tamaño el pimiento. Bueno, de Marbella... Va a hacer 7 ensaladas el pimiento. Bárbara, tenemos mucho que hablar porque vas a terminar el programa, para eso que te lo pago yo de mi sueldo. Vamos. Mira, sevillano veraneando. O cobro un dineral o lo hago gratis, o sea que no. Y tú sabes que yo no voy a ningún sitio últimamente, estoy más bien apartadita porque eso digo yo, ¿para qué? Y luego después yo vengo a donde yo quiero, que es así, aquí, contigo, porque te quiero, porque te quiero desde hace muchísimos años, me encantas, me llevo fenomenal contigo, me río y me encanta tu tierra y por eso estoy aquí contigo, siempre que me llames. Bueno, pues aquí hemos terminado el programa y yo con esto me doy por satisfecho. No, tenemos una llamada muy importante, pero antes me gustaría, de Marbella a Marbella. Un sevillano. Guapo el tío. Guapo, ya lo he visto, ¿eh? Sí, te ha salido una competencia dura. ¿Sí? Muy dura. Ir ahora mismo que yo termino la entrevista solo. Juan Palma, amigo. Muchas gracias. Muy buenas. Uno de los mayores ataques de risa, cantante, compositor. Nos dio en la tele. El mayor ataque de risa. Ya lo verás, ya te lo pasaré. Y Sergio, ¿cómo estás? Jorge Riquelme, perdona. Sergio. Jorge Riquelme, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Presentando también nuevo trabajo discográfico. Nuevo single, efectivamente. Vamos a hablar de todo ello inmediatamente, pero tenemos una llamada muy importante porque creo que vamos a entregar vamos a entregar el primero de los cojines. Todos los días hemos puesto los cojines encima de la mesa para que la gente los firme. Todos los invitados. Y el primero va a ser este. Mira, me encuentro por aquí, por ejemplo, a Basti, Raquel Frami, Daniel Casares, Bonela Hijo, mi hermano, el alcalde de Málaga, Virginia Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo, por favor? Hola, me llamo Juan. Juan, ¿de dónde llamas? De Capuchino. Capuchino, Juan, que estamos los dos igual, Juan. Bueno, yo es que tengo ya 80 años. Bueno, también es verdad. Yo a veces que soy un poco así. Y estoy un poquito ronco. Pues no tiene voz de ¿Ha bajado la feria, Juan? Sí, un par de veces. ¿Aquí al centro o al Real? Centro, sí, yo voy al centro. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria?
Hombre, la radio me gusta el 101 Televisión ahí que están emitiendo. Hombre, por Dios, ¿te ha gustado el programa este año? Es que son los mejores, ¿eh? Hombre, muchas gracias. Yo quiero desde aquí mandar un abrazo y un beso a todos los compañeros de PTV, de Canal Málaga, de Onda Cero, de Diario Sur, de Málaga Hoy, todos porque hacen un trabajo y una labor estupenda. Dime. Te voy a hacer una pregunta, Bandera. Dime. Mira, había una chica reportera el año pasado que se llama Ana Inestrosa. ¿Esta chica ya no está? No. Ah, no. Bueno, muy joven y tú sabes que cada uno va cogiendo los compromisos laborales que va adquiriendo. Desde aquí le mandamos un beso porque la adoramos, le deseamos lo mejor. Ana Inestrosa, que es verdad que ha estado 3 años con nosotros y volverá, volverá. Esto es un toma y daca. Ya no está aquí en el canal. Bueno, ¿te hace ilusión llevarte uno de los cojines? Hombre, claro. ¿Sí? Sí, sí, claro. Pero dilo con ilusión. A ver, Bárbara. Hombre, con mucha ilusión, hombre. Bárbara. Por eso llamamos. ¿Cómo se tiene ilusión cuando una llamada de teléfono le toca a uno un premio de estas características? Hombre, pues uno contentísimo. ¿Ves? Te lo está diciendo él, contentísimo. Aparte que aquí tiene la firma. Esto no lo laves, no, la otra no está por aquí. No lo puedes lavar porque si lo lavas... Esta la tengo yo por aquí guardada. Ya, pero tienes que cuidarlo muy bien y tenerlo en un sitio que no se ensucie. Aquí. Es que no. Y cuidarlo, porque tiene una firma de una gente importantísima. Hombre, por favor. Al máximo. Al máximo. Muchísimas gracias. Este cojín es para ti, gracias por estar ahí. Gracias, y de verdad, nuestro cariño Besito. enorme por seguirnos. A ti que eres un fenómeno. ¡Ole! Bueno, ahí tenéis, ponerle la primera etiqueta, compañero. Y de un toma y daca, pásame ese disco maravilloso, Eduardo Chico. ¡Ale! ¿Cómo está el niño de grande, Ay, por favor. Juan Palma. Juan Palma con este, si se lo vas a dedicar a ella. Ya lo tienes. Ah, que te lo quiere dedicar a ti, vale, Bárbara. Qué guapo eres, He dicho hijo de mi Marbella, corazón. dice, ya está. Pero qué guapo. Oye, muchas gracias. Vamos con un poquito del single, Juan. ¿El qué? Un poquito de single, ¿no? Me entero. Un poquito a cantar. ¿Cantar el single? Tenemos que promocionar el videoclip. Ahora te cuento. Vale. Cuéntame tus proyectos Es que me lo nuevos, tienes en que qué estás firmar. ahora. Siempre. Bueno, si vais a estar así, yo me callo y me ahorro un poquito de afonía. Un poquito. Pero claro, es que, ¿sabes lo que le ocurre? Ya. El problema no es solamente los 6 programas, 7, 28. Es que no para de hablar. Es que habla por los codos. O sea, me llama y no sé, para contarme que está afónico y no me deja hablar. O sea, ya me contarás. Digo, pero bueno, cállate un poquito, que ahora tiene oportunidad de que hable yo. ¿Qué pasa? Ah, oye, que yo también sé hablar, no creas. No. O sea, que tú no hablas. Si te estoy ayudando, No, y aquí hablo te yo, estoy no. ayudando para que no tengas problemas con la voz. ¿Qué es lo que le quieres que le pregunte a Juan? Juan, bueno, Juan y él son unos tipos divertidos, pero él particularmente me han dado varios ataques de risa. ¿Te han dado ataques de risa? Pues reírse también deja afónico. Y tú te ríes mucho. Eso es sano, pero tiene también su parte regularcilla, No, que te va dejando... Le dedicamos esta canción a nuestra amiga Rocío Martín. Le he mandado ya un saludo, ¿A la familia o a ella? A Rocío Martín, no, a ella. A ver, yo me nuestra entendió a la Rocío familia, digo... No, bueno, a ella. A Rocío, a mi amiga a tu Rocío, amiga que la quiero, Rocío, que oye, allí. es que como miro el monitor, estoy fatal, estoy desentrenada. Miro el monitor y que no me veo, y entonces digo, pues, ¿qué pasa? Que no estéis aprovechando sacarme y tal, y estáis sacando siempre a él, que está todos los días. Es que de verdad me quedo asustada. No lo entiendo. Rocío, que te quiero. Que me encantaría tenerte aquí sentadita al lado, porque esto sí que sería ya un cachondeo, pero bueno, será en otra ocasión. Desde luego. Tendremos que darle un tirón de orejas a quien haga falta. ¿De acuerdo? ¿Vale, mi amor? Bueno, vamos con Te esta quiero. música. Sí, ya sé que no te interesa lo que estoy viendo. Bueno, vale, venga, vamos con la música. Con la música otra parte. Ay, de verdad, a mí me da mucha alegría verte siempre, pero Sí, además pero que eres siempre te hago... una ayuda. Sí, soy una ayuda, toda Eres- la eres vida. una ayuda. Es para lo que he nacido, Para para ser una ayudar. ayuda. Sí, oye, tú lo estás diciendo de cachondeo, pero es cierto. Me he pasado toda la vida ayudando y luego no hace nada más que tirarme piedra. No. Tú no. El que lo haga es muy imbécil. No, te no es que conoce, sea imbécil, es no un te conoce. envidioso. Eso es. asqueroso. Juan Palma, vamos a dedicarle esto, por favor. Es difícil cantar, sí, pero
Lo hace todo el mundo, Juan, y tú lo vas a hacer también. Juan, canta, Juan. Voy a cantar el single. El estribillo de la canción, el videoclip, en el que estamos segundos en un concurso nacional. ¿Vale? Cuéntamelo. Un concurso de A3 Media, se han presentado 1000 videoclips y vamos el segundo. ¡Olé! Ahora tengo que deciros cómo hay que votar y eso, porque cuento con todos vosotros, es una oportunidad muy importante. ¿Cómo hay que votar? Entras en Neox Discover en Google y nada más entrar, hay un apartado que pone votaciones, vamos los segundos, estamos en el segundo puesto, 5 estrellas y me hacéis un favor y a ver, estamos ya 21.000 votos creo y hay que seguir aumentando. El CP se ríe. Yo tengo que apuntármelo después porque a mí todas esas cosas no se me quedan en la cabeza. Neox Discover, votaciones, estamos los segundos, Juan Palma vuelvo a caer, 5 estrellas. Hoy te has librado de que no he dicho qué día de santo es hoy, porque voy a empezar San Saturnino, San Beberino. ¿Qué día es hoy? Que fue cuando, no sé, hoy es sábado 18 de agosto, Bárbara Rey. Sí, es un día muy bonito. Hoy cumple... Me vacila como quiere. Hoy cumple mi nieta 9 meses. No hablo de ella porque mi hijo es muy tal, pero tengo la nieta más guapa del mundo. Hombre, con esa abuela. Es una pena no poderla sacar en todas partes porque es para romperse. Qué cosa más linda. De Totana a Marbella, de Sevilla a Marbella, de Marbella a Málaga, aquí. Y ahora contigo, Jorge, pero vamos a escuchar un poquito a Juan. Por supuesto que me queda que hablar contigo un ratito. Ve preparando esto porque el single lo cantas. ¿Vas a cantar a capela, Juan? A capela, el estribillo de la canción. Cuando se ve si uno de verdad sabe cantar, porque la música tapa muchas cosas. Yo santiguándome por lo de los... Venga, tú arráncate bien, no vayas a seguir. A ver, venga. Vamos allá. El estribillo de la canción, el de videoclip en el que vamos segundos, ¿vale? Sí. Se llama Vuelvo a caer. Y vuelvo a caer en tu mundo de cristal, volviendo a ser otra vez lo que tú quieras encontrar y vuelvo a sentir que soy parte de tu libertad, el ritmo de tu palpitar. ¿Qué más se puede pedir si vuelvo a caer? Ole, y todo esto, todo esto con la caseta de... Eso de caer está muy bien. Más de uno debiera caer. Pero bueno, de momento nos conformamos con que caiga él. ¿No? No me he enterado. Que digo que eso de caer está muy bien, que más de uno debiera caer. ¿Quién? Pues imagínate tú. Si es que como falta lo que falta, es que no quiero meterme, ¿me entiendes? No quiero meterme y entonces no se da uno cuenta que tiene que volver a caer porque donde se está, guay. Bien. Muy bien. ¿Hay algo? ¿Estás pensando en algo, en alguien? ¿Yo? ¿Tú? No me da la cabeza para tanto. O sea, yo con decir la frase ya he quedado. ¿En qué quieres que piense yo? Yo nada. Tú piensas en lo que quieras porque estamos en la feria y además tú sabes perfectamente cada uno lo que tiene que decir. Yo sé, yo. Oye, hay una noticia por ahí que a mí me gustaría saber. A ver, no te pasa que te digo en el micro, ¿eh? Aunque seas mi amigo y te quiero. Parece mentira. Parece mentira que tú me digas eso. ¿En reality por ahí hay algo que se está diciendo? Sí, nada. comentan, pero yo de momento no puedo decir nada. Pero no puedo decir nada porque tengo un lío en mi mente y no sé. Son cosas que tengo que pensármelas. Vamos a hacer ahora un recorrido por tu vida profesional y artística, que es lo que a mí me gusta. Si haces un recorrido profundo, no podemos tirar hasta el siglo que viene. Según una que hay ahí muy delgadita, que tiene los dientes de piano, según ella, de piano blanco solo. No he hecho tanto, no he trabajado a ti te gustan las escritoras chiquitillas y cabezonas, ¿verdad? No, escritoras tampoco se las puede llamar. Si no lo digo, reviento, lo siento. Me ha salido. ¿Sí? A ver, cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? Mira, tengo una sorpresa para ti, Jorge, si me lo permite antes. Sorprenderme no es que fácil. Lleva esperando aquí. Es un niño que tuve la oportunidad de conocer en un concurso que cada año se celebra, donde, por ejemplo, ganó hace 3 o 4 ediciones Adrián Martín Vega,
nuestro Adrián, que ha recorrido el mundo entero. Mamá, quiero ser artista. Este año lo conocí. Y pensando, en este momento, fíjate, dije, se lo tiene que dedicar a Bárbara Rey. Rafael, ven, por favor, estaba deseando cantarte esta canción de Rafael. Un aplauso. ¡Qué guapo! Mira, mira, lo más educado del mundo, ¿eh? A ver, ¿se te oye? No sé. Siéntate un momentito. Siéntate aquí a mi lado. Habla, se te oye, se te oye. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Es que él es profesional de la escuela de Pedro Gordillo, nada más y nada menos. Pero, ese ¿cómo? Abuelo con la baba. Qué educado, qué niño más guapo. Muchas gracias. De nada, cariño. Papá, eres tú. Vamos. ¡Ay, me lo como! Para comérselo. Si te como, entonces ya que no puedes cantar. ¿Qué le vas a No puedo. ¿No puedes? No. No, si te como, entonces te comeré más tarde. Vale, mejor. ¿Vale? Mejor. Oye, Mejor. ¿qué te gustaría, que yo sé que tú admiras mucho a Bárbara Rey, hoy le gustaría cantarle un tema de tu artista favorito, ¿no? De Rafael, Mi Gran Noche. ¡No veas! Ay, qué bien. Qué Sí, bonito. te pones ahí, cual artista como te mereces, vente conmigo, Rafael. Qué guapo. Y lo vamos a ver cómo lo presentamos. Imagínate que estamos en Palmarés, por ejemplo. Bueno, en Palmarés yo lo hacía muy mal, no tenía ninguna experiencia. Ay, por favor. Presenta a Rafael y Mi Gran Noche. Bárbara. Es que es muy difícil porque, bueno, esta tarde tenemos aquí en nuestro programa, un programa estupendo que ya lo estáis siguiendo toda la feria, ¿verdad? Pues hoy es el último día y tenemos reservado una cosa maravillosa. Es un niño, pero es un niño que es muy grande, tan Sí. grande que se llama Rafael y Ole. que nos va a cantar Mi gran Gran noche. Noche, Mi Gran Noche. Si él supiera cuál ha sido mi gran noche. Venga, hijo mío, canta, canta, canta. Vamos allá, Rafael. Mira. Vamos, artista. Mira, mira. Hoy para mí es un día especial. Hoy se abre por la noche. Pobre vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Vamos allá, mira. Pobre cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ay, 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 la 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 la. Y ay, 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 la 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es el mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ay, 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 la 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 la. Y ay, 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 la 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 la. Caminaré o abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Pobre rey, risoñar y bailar, disfrutando la vida. Olvidaré las estrellas y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Artista grande, enhorabuena. Dale un beso, un abrazo aquí a los amigos. Nosotros nos vamos a ir a publicidad en un instante, o hablo antes con Jorge. Venga, vale. Volvemos a publicidad. Siéntate con nosotros un ratito. Volvemos inmediatamente. Ahora voy contigo.